Bien, ¿ya encontraron el libro del Eclesiástico? Espero que sí. Pues bien, vamos a leer lo que se llama el prólogo del traductor. Búscalo. Prólogo del traductor. Búscalo allí. En lo que sería como el versículo 1, algunas Biblias lo tienen dividido por versículos, otras no. Hay unas que tienen versículo por versículo, otras no lo tienen. Pero está ahí ese prólogo y hace parte del libro del Eclesiástico. Miren cómo dice: la ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen de Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Entonces empieza el autor de este prólogo del Eclesiástico, que se llama Ben Sirá, empieza contando algo hermoso, pero ¿qué nos interesa? Quiero que noten cómo comienza. Y miren lo que les acabo de mostrar en un momento, que fue la ley o Torah, los profetas o Nebihim y los escritos o Ketubim. Es decir, aquí cuando se escribió el libro del Eclesiástico, por ahí entre el año 180 al 150 más o menos se escribió, o se hizo la traducción propiamente, pues ya la Tanaj estaba organizada. Cuando se escribe este prólogo del libro del Eclesiástico, la Tanaj ya estaba organizada. O sea, ya estaba organizada en la Torá o la ley, los profetas o los Nebihim y los Ketubim o los otros escritos. Quiero que prestes atención a lo que sigue, porque luego, más adelante, voy a ponerme las gafas aquí, para que nos quede los que usamos gafas. Luego el versículo 8 vuelve a repetirlo. La ley, los profetas y los escritos de los antepasados y de haber adquirido gran dominio sobre ellos. Y luego en el versículo 24 dice, sino que también la misma ley, los profetas y los otros escritos presentan notables diferencias respecto a sus originales. Entonces, solo en el prólogo, 3 veces está señalando cómo estaba organizada la Tanaj, o sea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero la Tanaj para los judíos. ¿Es importante eso que les digo? Uy, sí, muy importante. Recuerden, la ley o la Torá, el representante de la ley o la Torá, representante, yo no estoy diciendo escritor, estoy diciendo representante, es Moisés. Moisés. De los profetas, el representante es Elías. Elías no escribió, nos hablan de él al final del Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, pero Elías no escribió, sin embargo es el representante de los profetas. Y de los Ketubim o de los otros escritos sí hay varios representantes. David, los salmos, y se le atribuye a representar los salmos, y la sabiduría está. Significa que él sea él lo representa. Muy bien. Así que contéstame aquí, rápido, contéstame aquí en el chat, rápido. ¿Quién es el representante de la Torá? A ver, yo estoy leyendo aquí. ¿Quién es el representante de la Torá? Contesten, contesten, contesten. ¿Quién es el representante de la Torá? Bien, vamos bien. Segunda pregunta. ¿Quién es el representante de los Nebihim o de los profetas? Conteste. ¿Quién es el representante de los Nebihim o de los profetas? Conteste. Eso. Muy bien. Ahora, ¿quién representa a los Nebihim o a los profetas? Perfecto. Si usted ha dicho que el primero es Moisés, está correcto. Y si ha dicho que el segundo es Elías, está correcto. Muy bien. Gracias por participar. Ahora, con eso claro, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes fueron los que se aparecieron en el monte de la transfiguración? Elías y Moisés. ¡Ah, qué maravilla! Los primeros que se aparecieron en el monte de la transfiguración,
Elías y Moisés. Es la manera como el autor sagrado, Marcos, Mateo, Lucas, como el autor sagrado, nos están mostrando que en Jesús se cumple la Torá, Moisés, y los Nebijim, los proféticos, Elías. Y aparece allí. Algo más. Cuando Jesús va a buscar a los discípulos que iban para Emaús, al acercarse a ellos y hablar con ellos, después les explica la ley de los profetas, diciendo, y empezando por Moisés y los profetas, les explicaba las escrituras. Entonces, empezando por Moisés era por la Torá y los profetas, o sea, Jesús nos está mostrando allí, y los autores sagrados nos están mostrando, que cuando se escribe el Nuevo Testamento, ya sabían cómo estaba organizado el Antiguo Testamento, la Tanakh. Entonces se presentan allí Moisés y Elías como representantes del Antiguo Testamento, la Tanakh, que ya ven cumplidas las promesas de Dios con la plena manifestación de Jesucristo en la cruz. Y luego Jesús resucitado, hablando con los discípulos que van a Emaús, les explica Moisés, o sea, la ley, y los profetas, y los otros escritos. Ahí ustedes lo pueden ver en Lucas, en el capítulo 24. ¡Qué maravilla! Quiero mostrarles algo más. Entonces vamos a volver a la pantalla donde está la composición del Antiguo Testamento, para que ustedes puedan ver de nuevo aquí esta composición del Antiguo Testamento. Hay unos libros que se escribieron en griego y que los judíos no aceptan. Los judíos no aceptan esos libros que se escribieron en griego. Y luego Martín Lutero, cuando hizo la traducción de la Biblia del hebreo al alemán, como no la aceptan los judíos, pues él tampoco los aceptó. ¿Y por qué no los aceptan? Fundamentalmente porque fueron escritos en griego. ¿Qué libros son esos? Son el libro de Tobías, es el día eclesiástico. ¿Bien? Tú tienes en cuenta estos libros que después la iglesia le va a llamar deuterocanónicos. ¿Repetimos? Tobías fue escrito, bueno, es que no se conserva el original en hebreo, entonces se conservó, fue una copia en griego, y de ahí quedó el libro 1 y 2 de Macabeo en griego, la totalidad. El libro de la sabiduría se escribió en griego, el eclesiástico se escribió en hebreo, pero lo que tenemos nosotros es la traducción del hebreo al griego, así que se conservó las copias en griego. Por esa razón, estos libros no hacen parte de lo que se llama el canon judío y por tanto no hacen parte del canon de las iglesias protestantes y evangélicas. Bueno, de lo que se pierden porque son unas bellezas. El asunto es que tú los has leído. Uy, Tobías es una novela hermosa. Tobías es una novela preciosa de amor, superación personal, sexo, muerte, levantarse, seguir adelante, montones de oración, demonios, ángeles. Es una maravilla esa novela, es toda una novela hermosa. ¿Ya? Los libros de los Macabeos son el sufrimiento por mantener la fe judía y todo el reconocimiento de los mártires judíos durante la época de la dominación griega. El libro de la sabiduría es clave para entender muchas cosas del Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan. El libro del eclesiástico, bellísimo libro del eclesiástico, es el libro de superación personal de la época, del siglo II, ¿ya? El siglo II, tercero. Este es el libro de superación personal de la época, ¿ok? Entonces, allí se recoge. Eclesiástico significa el libro de la asamblea. Hermoso, ojalá lo leyeran. Bien. Esta es la composición del Antiguo Testamento y ya les he dicho por qué no se aceptan estos libros que se llaman deuterocanónicos.
Vamos a la composición del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por los evangelios, 5 libros. Usted dice, ¿cómo que 5 libros? Sí, porque está Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Juan. Lucas Hechos originalmente era un solo libro, un solo rollo que se conserva en lo que se llama el papiro 75. Un solo rollo, nada más largo ese rollo, de donde estaban unidos el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles en una sola unidad. Pero alguien que no sabemos quién es, lo cortó, lo separó los 2 libros y quedaron separados, y además porque en la mitad pusieron el Evangelio de Juan, de manera que ya no va a cambiar eso, de manera que eso va a seguir ahí por siempre. Por eso, cuando se estudia el Evangelio de Lucas, se sigue estudiando el de Hechos, Lucas Hechos. Y algunos entonces han dicho que Lucas es el Evangelio de Jesucristo y Hechos es el Evangelio del Espíritu Santo. Mateo, Marcos y Juan, los 4 evangelios. Están los escritos paulinos, 13 cartas de escritos paulinos. En el orden más o menos en que se escribieron, más o menos en ese orden en que se escribieron, son así: Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón, Romanos, Colosenses, Efesios, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Los que están en la primera línea, no cabe duda que los escribió San Pablo. Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos, no cabe duda que los escribió San Pablo. Los de la segunda línea en duda están, son discutidos si sí los escribió Pablo o no los escribió Pablo. Entonces, ¿quién lo escribió? Colosenses, Efesios, 1 y 2 de Timoteo y Tito. ¿Quién los escribió? Si fueron discípulos de Pablo o no. Pero todos esos hacen parte de los escritos paulinos. Están lo que se llaman las cartas católicas, donde incluimos a hebreos y cartas católicas. Católico significa universal. Entonces es como que no hay un destinatario único, sino que es un destinatario universal, es para todos. La carta de Santiago, la primera y la segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan y Judas. Esas son las cartas que llamamos católicas. No son largas, son bellas, son fáciles de leer. Bueno, la de Judas no tanto, pero se aprende. Y está de Apocalipsis. Les dije que en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel, que es apocalíptico, y la segunda parte del libro de Zacarías, que es apocalíptico. Pues en el Nuevo Testamento tenemos el que se llama Apocalipsis de Juan. Así que ese Apocalipsis, 27 libros. Me encantaría que tú te aprendieras los libros del Nuevo Testamento en el orden en que están allí en el Nuevo Testamento. Eso me encantaría. Que tú leyeras ese Antiguo Testamento y te los aprendieras todo. ¿Bien? Me preguntan aquí, ¿qué significa Coelet? Coelet se traduce el predicador. El predicador. El Coelet es el hombre de la asamblea. Para el griego quedó eclesiastés. Eclesiastés significa el hombre de la asamblea. ¿Ok? Eclesiástico es el libro de la asamblea. Eclesiastés, el hombre de la asamblea. Literalmente también podría traducir el predicador. Entonces el Coelet es el predicador. Interesante, un libro sarcástico, irónico, interesante, que te va quitando un montón de telarañas de tu cabeza hasta que te quedes con lo esencial. Y después de que te quedas con lo esencial, empiezas a reconstruir todo. Recomendado el libro del Eclesiastés o Coelet. El libro del Eclesiástico se llama, pues Eclesiástico, el libro de la asamblea, pero también se llama Sirásida o Ben Sirá, porque el que lo firma diciendo, firma Jesús Ben Sirá. Ben significa hijo y Sirá es el nombre del papá. Entonces Jesús, hijo de Sirá. Un señor llamado Jesús, hijo de Sirá o Ben Sirá, por eso se llama Sirásida o Sirácides. Es eso, ¿vale? Ese es el asunto donde estamos nosotros. Bien,
ahí está nuestro tema. ¿Qué es la Biblia? Así facilito.